observación y yo les permito el micrófono. Adelante. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, espero que estén disfrutando del evento. Bueno, la gente de Avalancha pues tuvo la buena fe pues, de invitarnos para poder hablar acerca de la fundación, acerca de las cosas que se han estado haciendo. Probablemente ustedes se hayan enterado por encima de la ley, o sea, que existe una ley que está prohibiendo de alguna manera la venta y el uso de los juguetes, de los videojuegos y de los juguetes bélicos. Y probablemente ustedes hayan obtenido algo de información sobre esto. Pero bueno, nosotros, bueno, mi persona, Ciro Durán y Darwin y otras dos personas, pues hemos estado full pendientes acerca del desarrollo de toda esta ley. Hemos estado full pendientes, full de cerca con la Asamblea Nacional para trabajar y para colaborar con toda esta parte de la ley. Y bueno, precisamente aquí estamos. Este es un foro sobre la ley de prohibición de videojuegos y juguetes bélicos. Entonces, bueno, para matar de una vez ¿qué pasó por acá? No se ve también para matar de una vez, según la ley, todavía existen algunos mitos, existen algunos hechos acerca de la ley, eso lo vamos a explicar ahorita. Pero bueno, la agenda de lo que vamos a hablar hoy, precisamente, bueno, de qué se trata la fundación, de dónde salió, quiénes somos. También vamos a hablar, bueno, de qué es lo que ha pasado desde agosto, que fue cuando se presentó esta ley, cuando el PPT presentó esta ley, hasta el día de hoy. También vamos a hablar de qué acciones en específico se han hecho, qué ha hecho la Fundación para poder solventar algunos múltiples problemas que tiene esta ley, como alguna manera de presentarles a ustedes, bueno, un camino de lo que se puede hacer cuando se puede dialogar. Y créanme que hay mucha gente que está dispuesta a dialogar sobre lo de la ley, y hay mucha gente que está dispuesta a hacer algo por ello. Entonces, aparte de eso, bueno, vamos a aclarar algunos aspectos puntuales sobre la ley. Tenemos aquí la ley impresa como tal. Y bueno, finalmente vamos a atender todas las preguntas que ustedes puedan tener acerca de la ley. Entonces, los voy a dejar con Darwin, internacionalista, y ha estado muy involucrado con toda esta parte de los aspectos legales de la ley. Entonces yo los voy a dejar con él para que les diga cómo empecé. Buenas tardes, gente de Avalancha. ¿Dónde están esos fans de Metal Gear? ¿Dónde están esos fans de Final Fantasy? ¿Esos fans de Mario? ¿Será Mario un juego bélico? Pero si lo interpretamos de la siguiente forma, que Mario pisa tortugas y por eso acaba con la fauna, agarra monedas y por eso es capitalista, lo pica un hongo y entonces por eso es medio drogadicto, podríamos decir entonces que Mario es un juego bélico. Fíjense ustedes cómo, por transformar las cosas con interpretaciones según nos convenga, convertimos un juego que es simple distracción en algo que puede ser dañino. Bien, la Fundación Filantropía viene ya desde hace un año peleando contra esto, contra una regulación, contra una censura. ¿Saben cuántas personas estuvieron presentes por los jugadores el día en que se discutió la ley de prohibición de videojuegos en la Asamblea? 2 personas. 2 personas. Mi compañero Engelbert Farfán, que es el presidente de la Fundación, mi persona y otras 2 personas más que en ese momento no formaban parte de la Fundación. En realidad fueron 4. Por todos los jugadores de videojuegos en Venezuela, en la Asamblea, 4 personas. Bien, la cosa es que esto pareciera que nada más va a afectar a los videojugadores. ¿Cuántos de ustedes ven manga? ¿Cuántos de ustedes leen manga, ven anime? ¿Cómo es posible que por ahí ande un Squall sin una Gunblade? ¿Dónde está Squall? Por ahí anda un Squall sin espada, por ahí hay muchos personajes de anime y de manga sin su espada de cartón, sin su arma, no saben cómo completar su disfraz de cosplay. ¿Tiene la ley de videojuegos, de prohibición de videojuegos juguetes bélicos, que ver con los disfraces de cosplay?
todos, pero vamos a agarrar el mínimo de cuál es nuestra presentación. Bien, la Fundación Filantropía es una organización sin fines de lucro donde cualquiera de ustedes puede formar parte. Simplemente pueden buscarnos por el sitio de Facebook. Nos conformamos legalmente a partir del año pasado. Hemos trabajado en la corredacción de la ley. Introdujimos el ESRB, el PEGI y el CINU, que son regulamentaciones internacionales para los videojuegos. ¿Alguien sabe qué es el ESRB? ¿Ustedes han visto la caja de los jueguitos? Aparece una letra M, T o E, dependiendo del jugador o la edad a la que está dirigido ese juego. Si un juego dice M, ¿a qué edad va dirigido? Mayores de 18 años. Si yo soy un padre, yo le voy a comprar God of War 3 a un niño de 5 años. A un niño de 5 años lo ponemos a descuartizar figuras mitológicas. Ahí está el error. Fíjense, la ley dice, a esta ley que está acá, ley de prohibición de juguetes y videojuegos bélicos. Fíjense lo que habla. ¿Qué es un videojuego bélico? Se los leo para que sepan. Aquellos que se usan en sistemas de arcades, videoconsolas, dispositivos portátiles, teléfonos móviles y en cualquier otro dispositivo electrónico o telemático que contengan informaciones o simbolicen imágenes que promuevan o inciten a la violencia o al uso de armas. ¿Todos los videojuegos tienen eso? La definición de videojuego bélico según la ley está muy amplia y es muy ambigua. ¿Qué es lo que nos beneficia a nosotros de lo que se pudo haber redactado en esta ley? Para acortarles un poco la charla. Miren, la ley dice expresamente que como única prioridad tiene la protección de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que por ningún lado dice que se le está prohibiendo a los adultos. Lo dice claramente. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Y esto es dirigido a los comerciantes, a los vendedores. ¿Cuáles son las sanciones de la ley? Solo tiene dos sanciones. Una sanción administrativa y una sanción penal. La sanción administrativa va de 130 millones de bolívares a 350 o 400 millones de bolívares por promocionar, es decir, por poner un afichito de, ponte, Hellsing o de Naruto o de cualquier otra serie animada en la tienda, puede acarrear una sanción de ese tipo. Esa es la sanción administrativa. La sanción penal es de 2 a 5 años de cárcel por vender un videojuego considerado bélico. ¿No se les pasó la mano? Bastante, ¿verdad? Bien. Ahora miren, ¿saben cuál fue la justificación que se le dio en la asamblea para esta ley? Que al prohibir los videojuegos bélicos se estaba acabando con la violencia en Venezuela. Miren, el diputado se llamaba Wilmer Iglesias, pertenecía al partido PPT. Ténganlo claro porque nosotros, desde Filantropía, vamos a impulsar la reforma de esta ley, juntos con toda la comunidad, en corresponsabilidad social con los vendedores, los usuarios, los comerciantes, los propios jugadores. Vamos a lograr cambiar esta ley para hacer ver que en caso tal la regulación tendría que ir dirigida a una formación y regulación de contenidos. Es decir, como en el cine no se deja entrar a una película C o D o mayor de 18 años, también los juegos deben de tomar en cuenta esa regulación y no deben convertirse de ninguna forma los videojuegos en algo parecido a un crimen o parecido. ¿Usted se imagina si empiezan a meter a gente presa con esta ley? No, se lo llevaron preso porque estaba vendiendo Call of Duty. Esa es una de las cosas que queremos detener. Puede ser una pena administrativa, una multa, pero llevártelo preso. Entonces, fíjense, vamos a la siguiente lámina. Miren, esto que está
se parecía una espada. ¿Y cómo hacen los coleccionistas de espadas, por ejemplo, japoneses? ¿Cómo hacen las personas que practican artes marciales y tienen que tener una réplica de una espada o de un bo o de un sable? Bien, fíjense, en este proyecto nosotros incluimos que se eliminaran varias cosas y que se implementara la regulación internacional ESRB. Nos tomaron en cuenta, quitaron eso. ¿Se acuerdan del paintball? ¿Alguien sabe qué es airsoft? Bien, eso en la primera discusión había quedado de lleno prohibido completamente en el país. Pero ustedes saben dónde se practica airsoft y paintball de manera masiva en Caracas. Al lado del Fuerte Tiuna. ¿Qué cosas que después de eso quitaron la prohibición? Y como tal, hoy en día todavía se puede practicar paintball. Pero entonces se fijaron en los videojuegos. Siguiente. Pero aquí están los personajes. Esto fue... El del medio es Wilmer Iglesias. Les comento uno de sus comentarios célebres. Por ejemplo, yo le decía, mira Wilmer, pero la cosa es que se lo prohibamos a los niños que no deben tener acceso a eso. Ok, estamos de acuerdo con eso. Yo como padre no lo voy a poner un chamo a matar a alguien con una espada, picarlo por la mitad. Tal vez con orientación lo hago, y lo hago si quiero dentro de mi casa, porque yo soy el padre y soy el líder de mi familia, y tal vez nadie debería decidir que como padre yo considero apto para mis hijos. Si lo venden en una tienda y tal vez alguien se está enriqueciendo con venderle algo a un niño, ya es distinto, ¿ya? Pero Wilmer entonces me contestó, bueno, pero mira, si nosotros se lo prohibimos nada más a los niños, los comerciantes y los padres van a seguir igualito vendiendo. Entonces vamos a prohibir eso para todo el mundo. Porque total, igualito lo van a seguir vendiendo. Y ahí fue que se tomó la decisión. Bien, el proyecto de ley para la prohibición de videojuegos y juguetes bélicos contenía lo que ya les dije. Todo prohibido para todos, prohibido absolutamente todo. Siguiente. Bien, ellos hicieron una presentación así tipo Inquisición romana, hicieron tremendo show en la asamblea y colocaron varios videos de un juego que satanizaron hasta la muerte. Grand Theft Auto y el famoso Mercenarios 2. Bien, bueno, resulta que en Mercenarios 2 a alguien en el gobierno le llegó el chisme de que mataban a Chávez. De que imagínense, el juego atentaba contra la revolución bolivariana. Bueno, le llegó ese chisme y el juego lo satanizaron. Resulta, señores, aquellos que no han jugado o que han jugado Mercenarios 2, el juego es a favor de la izquierda en Latinoamérica. El juego se trata de que hay un malvado dictador, dueño de las empresas, burgués, llamado Carmona, que hace un golpe de estado a las fuerzas revolucionarias de Venezuela. Entonces el protagonista se alia con las fuerzas revolucionarias de Venezuela y tumba a Carmona. O sea que el juego no puede ser más chavista. Al final, en los créditos, porque es verdad, en el juego aparecen partes de Venezuela, Caracas, El Silencio, etc. Pero al final, en los créditos y en los agradecimientos, el equipo de Pandemonio, que son unos muchachos así bien izquierdosos, bien, ustedes han dado a los filósofos, en contra del capitalismo y todo esto, colocan gracias a la revolución bolivariana, porque gracias a ellos un mundo mejor es posible. Fíjense ustedes, y ese juego fue el que agarraron para satanizar a los videojuegos, para hacer ver que los videojuegos le estaban lavando el cerebro a los muchachos a favor del imperio. Debo anotar, si ustedes quieren saber sobre esto, ustedes pueden buscar en YouTube. En YouTube están los créditos de Mercenarios 2. Alrededor del minuto 3 del video van a encontrar allí. Este precisamente es un script de la cuestión, ahí está subrayado la cuestión.
Asimismo como la satanización a Grand Theft Auto. Bien, miren, Grand Theft Auto fue un juego hecho por una marca que se llama Rockstar. Bien, ¿y de dónde es esa marca? ¿En dónde queda esa gente? En Londres, en United Kingdom, en Europa. Ahora, miren, ¿ustedes saben cómo es el sistema social allá? ¿Se tienen idea? Es tan cerrado y todo es tan medido y todo tiene que ser tan comprometido con las leyes que la gente está harta de eso. Es lo contrario de acá. Hacen un videojuego donde le dan el libre albedrío a la persona que juega de decidir cómo jugar. En el juego Grand Theft Auto los obligan a ustedes a pegarle a la viejita. ¿Quién decide pegarle a la viejita? ¿Tienes algún objetivo que diga mata a 100 viejitas? Entonces el videojuego no tiende a la violencia, es uno el que interpreta la violencia como uno quiere. Ustedes han escuchado acerca de los ataques que hubo en el tecnológico de Columbine, donde murieron más de 32 personas a manos de unos muchachos que llegaron y mataron a los profesores, mataron a los alumnos. ¿Ustedes creen que eso tiene que vincularse con nosotros, con los videojugadores? ¿Nosotros tenemos tendencias asesinas? Fíjense ustedes, estos muchachos ya tenían un historial psicológico y lamentablemente los ligaron con los videojuegos. El señor Wilmer Iglesias dijo que había un estudio que certificaba que los videojuegos ponían violentos a las personas y eso, por lo tanto, tenía que eliminarse. Bien, nosotros como Filantropía entonces le presentamos esto. Esto fue en la segunda discusión de la ley, hace un año, señores. Nos dijeron que ellos no iban por una regulación, sino que iban por una prohibición. En Venezuela, ninguna ley, ni siquiera la del consumo de psicotrópicos, ni siquiera la ley que tiene que ver con el porte de armas, dice prohibición. La única ley en Venezuela que dice prohibición es la de videojuegos. Bien, ahí entonces caigo en el punto de la charla de cuáles son los mitos y realidades acerca de los videojuegos. Miren, en otro tecnológico de Estados Unidos, un señor de una minoría social, de una minoría racial, se llamaba Cho, de apellido Cho, mató a más de 20 personas en un ejercicio militar, como imitando un ejercicio militar. Bueno, al principio toda la gente dijo, ese tipo jugaba videojuegos, segurito que jugaba Counter-Strike. Resulta que luego de abrir la historia médica de esta persona, la historia psicológica, solamente había jugado cuando tenía 8 años Sonic. Y después de haber jugado Sonic, los amigos de la universidad decían, oye, ese dicho sí es raro, porque nosotros toda la vida hemos jugado videojuegos, nos la pasamos jugando videojuegos y ese nunca juega. Se la pasa solo, como introvertido. Vieron, los estereotipos son malos. Así como nos estereotipan a nosotros de los que participamos en convenciones de cómic, los que participamos en convenciones de videojugadores, somos extraños. Así estereotipan a la gente también que es violenta. Ahora nos están queriendo echarse muerto encima. Como nos gustan los videojuegos, como nos gustan los cómics, como nos gustan esas cosas raras, somos violentos. ¿Qué es lo que pasa? Que todo aquello que el ser humano no conoce o es ignorante de, ¿qué le tienen? ¿A qué nos tienen miedo? Vamos con esas armas de plástico, por favor. Bien, miren, antes de ir a las preguntas, quería terminar la charla más o menos para darles una conciencia de lo que está pasando y de lo que va a pasar a futuro. Filantropía en este momento, como fundación sin fines de lucro, está llevando a 2 instancias que son las únicas encargadas de aplicar la ley. Estén bien conscientes de eso, usuarios y comerciantes. Solo pueden aplicar la ley el CENIAT, el INDEPAVIS y los consejos municipales de protección del niño
comerciantes deben de informar que lo que venden, si es violento según la nomenclatura que le da el Estado, mientras tanto, mientras la ley no haya un instrumento, una reforma, tiene que colocar material apto solo para adultos. Porque si les cae a alguien de una de estas instituciones que les mencioné y se percatan de que ustedes le están vendiendo eso a todo el mundo, les pueden aplicar la sanción, pero ojo, no le pueden decomisar nada. Porque en la ley, en ningún artículo habla de decomisos. Los decomisos son ilegales. Les comento, en la alcaldía de Caracas, quienes empezaron los decomisos más fuertes de Sabana Grande, cuando los agarramos decomisando en el mercado de La Hollada, y el mercado de La Hollada se le fue encima, y agarramos a la consultora jurídica y le decimos, lo que usted está haciendo es ilegal, nos confesó, no tenemos el instrumento para aplicar la ley. No tenemos el instrumento para aplicar la ley, no existe un instrumento. Les confío otra cosa, ya que estamos aquí como en familia. Una ley, cuando sale en la Asamblea Nacional, tiene que pasar un año para que se le apruebe un instrumento o un reglamento. ¿Saben cuánto tiempo esta ley salió? 3 meses. No se esperó ni siquiera medio año. No puede entonces, por lo tanto, estar un reglamento listo. ¿Ok? Bien. Entonces, esas son las cosas que tienen que ver con la ley. No hay necesidad de alarmarnos gravemente. Las tiendas de manga, anime, colecciones japonesas pueden seguir vendiendo igual, pero con la precaución de que las cosas que sean muy fuertes, catalogadas como para adultos, tenerlas reservadas dentro de la tienda, no tenerlas expuestas. Mientras tanto, para evitar matraqueadores, agarren las cosas que le venden a que saben que son fuertes y tenganlas reservadas. Traten de, por lo menos durante este lapso de tiempo, reservar todo lo que sea explícitamente violento. No es porque nosotros en filantropía estemos a favor de eso, sino que es preferible hacer eso a que caiga alguien, nos quite la mitad de la mercancía y además nos matraquee. ¿Ok? Lamentablemente ese es el sistema en que vivimos. Ok, vamos a abrir ahora la ronda de preguntas, a ver si alguien tiene dudas acerca de la ley, acerca de la fundación o acerca de su participación en la fundación. Bien, muchas gracias. Antes de empezar, creo que nos habíamos conocido anteriormente. Permíteme presentarme. Soy Juan Escapradillo, alias Neurochild, autor de las peripecias. Mi blog es neurochild.net y bueno, desde el principio he estado siguiendo la ley desde el primer momento en que apareció y si les soy honesto, para mí ya sería ilegal porque justamente como lo mencionaron, no pasó ni el tiempo reglamentario para aplicarlo. Pero y tal vez haya sido un poco crítico en cuanto a mis comentarios con respecto a la ley, pero sinceramente, y haciéndolo oficial, yo apoyo todo lo que hagan ustedes en este momento para que esta ley se convierta en regulación y porque en este momento queremos tener un ambiente en donde los videojuegos estén para todos, pero acordes a su edad. Sinceramente no puedo ver a un Marcus Fenix sin una lanza, y tampoco a un Isaac Clarke su cortador de plasma, ni a Link sin su espada y cosas por el estilo. Ahora, voy a un caso específico. Pues ya supimos lo de los decomisos en las tiendas, ya supimos casos terribles que en Mercado Libre estaban vendiendo God of War 3 como regalo del Día del Niño, pero camuflajeados si fuese explícito se prohibía, pero ellos buscaron la manera de ponerlo en venta. Ahora, el caso específico, ¿han notado o han recibido denuncias de decomisos de juegos en las aduanas de aeropuertos? ¿Aló? Ajá. Bien, esa es buena pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado en las aduanas y los puertos? Porque todo el mundo sabe que esto es importado y es bien difícil traérselo de afuera de por sí. Además de esto,
de que las aduanas están facultadas para confiscar o decomisar videojuegos que ellos consideren bélicos. No lo dice la ley, no faculta a las aduanas, no faculta a ningún funcionario de aduana a decomisar nada que tenga que ver con videojuegos. Y ojo, hemos tenido noticias de que en Margarita y en otras partes del país han estado decomisando hasta consolas. ¿Sí, sí? Entonces, fíjense, ya la situación es grave, porque la ley se está convirtiendo en una patente de corso para que los funcionarios salgan a decomisar. Bueno, vamos a hacerme mi fin de semana. Hay 3 videotiendas donde les voy a caer, me llevo los juegos para el chamo, los controles y la consola. En eso se convirtió la ley. ¿Entienden? En una ley que más bien en un principio debería haber sido dirigida a que si yo tengo un niño en mi casa, mi hijo tiene 3, 5, 7 años, y yo estoy jugando por lo menos juegos del tipo que tengan varias regulaciones, como pueden ser Silent Hill, como pueden ser juegos que son bastante fuertes, de verdad, que incluso las propias músicas hablan, las propias letras de las canciones, dice, tiene una regulación, ustedes han visto, dice Parental Advisory, Strong Lyrics, que significa que hay letras que tal vez no todos vamos a entender bien, no porque seamos medio tarados, sino porque necesitamos la presencia tal vez de alguien que conozca un poco más, que nos explique a qué se refiere eso. Si eso pasa dentro de la familia, todos estamos en santa paz. Ahí no hay ley que se pueda meter. Si nosotros tenemos un padre, un tío, un primo que nos consigue el videojuego, no hay problema. El problema es ir a una tienda, como están las cosas hasta ahora, y que en esa tienda se venda eso directamente, o en los cybercafés o en las salas de juego donde hayan niños menores de 12 años o menores de 16 años jugando esta clase de juegos que ellos denominan bélicos junto con adultos y teniendo acceso a páginas que son solo para adultos. Allí es donde la cosa se pone difícil. ¿Okay? Ahí es donde la ley, nosotros como filantropía, no podemos doblarla más de allí. ¿Okay? Pero por los momentos, los comerciantes y ustedes, todos los que están presentes, que les encanta el cosplay, que les encanta Star Wars, que les encanta DC Comics, que admiran a sus personajes, a sus creadores, la ley no tiene nada que ver con ustedes. ¿Okay? La ley no prohíbe y no se basa en que tengan que ver con cómics o con anime. Ojo, hay tiendas en Sabana Grande donde se han llevado animes. Varias de las consejeras que vieron las portadas dijeron, es que eso se veía bélico. Esa muñequita se veía así como que tenía una espada, una cosa, y eso no sabían ni siquiera qué era. Es el nivel de desinformación que existe en las autoridades del Estado acerca de la materia, que no saben ni siquiera qué es un juego, qué es un anime, qué es una película. Lo que Filantropía quiere es que para los videojuegos se gane el estatus igual de las producciones cinematográficas. ¿Por qué entonces si se compran películas de guerra? ¿Por qué entonces si se consiguen todo tipo de películas que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la Tercera Guerra Mundial, con la historia? ¿Por qué caerle a los videojuegos? Porque los videojuegos no tienen la misma reglamentación que las películas. Eso es lo que nosotros estamos llevando y ese taller ya lo conseguimos. Y esa es la esperanza que le damos, porque vamos a estar dentro de los propios comités de defensa del niño del Estado, enseñándolos a ellos cómo tienen que aplicar la ley. Y eso es lo que Filantropía está proponiendo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a escuchar unas 10 preguntas para no alargar esto. ¿Ah? Sí, bueno, hola. Tenía dos preguntas. Si ustedes han recibido ayuda de alguna fundación, partido político, alcaldía. Ojalá. No, mira. Por eso el nombre de la fundación, Filantropía. ¿Saben qué significa eso? Bien, viene del filos, que es amor a algo. Y tropía, o el tropos, o lo antrópodo, que es del hombre. Amor a las actividades que realiza el hombre, amor a la cultura, admiración a lo que nosotros podemos producir. Ustedes saben la riqueza que tienen los videojuegos, saben las historias que contienen, la dedicación, el equipo, el dinero, la maquinaria que tienen los videojuegos. Eso
Por supuesto que hay ahí una admiración escondida a Metal Gear, por supuesto. Pero no hemos recibido ayuda de nadie, ni dinero de nadie. Es junto con amigos que amamos el medio que estamos tratando de impulsar esto. Ahora, por supuesto que estamos buscando financiamiento, sea de las instituciones del Estado, sea de las instituciones privadas, sea de los propios comerciantes agrupados, pero definitivamente necesitamos apoyo, porque esto no se hace de la nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, según lo que tú me has dicho, entonces la prohibición de traer armas aquí de papel o de lo que sea fue un error de la organización. Miren, les recomiendo que busquen la ley. Pueden conectarse por Facebook a nuestra página. Pasa que es un poco largo el nombre, pero meten en búsqueda Fundación para la Información y Protección de los Usuarios de Videojuegos. Ese es el nombre completo de nuestra fundación. Pueden meterse acá y allí está la ley publicada. En la ley no habla nada acerca de armas hechas de papel o representaciones de personajes que aparezcan en anime, manga o cómics. Me imagino que tendrán que hacer una ley que prohíba eso también. No lo están prohibiendo, yo estaba hablando de situaciones que aparezcan en los videojuegos. Que yo sepa, nosotros no somos un videojuego. Entonces, creo que hay que responder a la pregunta. ¿Sabes que el Mercado Libre, que es el mayor distribuidor de videojuegos importados aquí en Venezuela? Sí. Yo pregunté y específicamente le preguntaba a varios vendedores, mira, necesito Super Street Fighter 4 y no estoy rompiendo la ley, ya que no es un videojuego bélico, ya que es un juego de artes marciales. Y artes marciales es un deporte, para así de vender. Mercado Libre me manda un correo diciendo que estoy violando las leyes de Venezuela, que si lo vuelvo a hacer me voy a salir de la página. Sí. ¿Ustedes han hecho algo con respecto para culturizar Mira, a Mercado Libre por ese videojuego de... Nosotros no queremos ir al riñón ni al estómago, ¿no? Mercado Libre, de remate.com y millones tal vez de páginas que existen de venta no nos van a escuchar. Nosotros tenemos que ir a la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico y en la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico reunirnos con ellos y decirles que todo material que ellos consideren con el ESRB para mayores de edad, simplemente colocarlo y permitir las publicaciones para mayores de edad. ¿Quién compra el videojuego al final? ¿Quién tiene la tarjeta de crédito? La persona mayor de edad. Entonces, lo que tenemos que plantearle a la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico es que aplique la regulación, no una ley según su interpretación. Miren, nos pasó al principio, en un periódico X, apareció una noticia. Prohibidos los videojuegos en Venezuela. Los juegos prohibidos son. Y puso una lista de 10 juegos. ¿Quién cometió ahí el error? ¿La ley o el que hizo el artículo? Le dijo a los funcionarios matraqueadores, mira, busca estos 10 juegos. ¿Entiendes? Entonces, en el caso de Mercado Libre y en el caso de muchas otras empresas electrónicas, se están autocensurando. ¿Por qué? Porque ellos pueden tomar simplemente la disposición de decir, como en las películas, te puedes apostar que buscas en Mercado Libre películas para adultos y las siguen vendiendo. Mira, y fíjate que la autocensura es algo tan potente. Precisamente ahorita acabo de hablar con Eric Parra, su padre es Ángel Parra. Ángel Parra es el creador del muñeco de Francisco de Miranda. ¿Ustedes lo han visto por allí? Bueno, resulta que el muñeco de Francisco de Miranda, la posición oficial del gobierno, de los ministros, de todo eso, es que no es un juguete bélico. No importa que el muñeco tenga pistola, tenga espada, tenga cuestión, no es algo, digamos, en la historia, no es un juguete bélico. Pero el señor Ángel Parra ha tenido problemas en poder mercadear el juguete, porque las jugueterías le dicen, no, mire, es un juguete bélico. O sea, que realmente es una situación de confusión que, o sea, precisamente se presta a toda esa cuestión de la autocensura. Y bueno, es una de las consecuencias por las cuales, bueno, la autocensura es algo tan criticado por parte de organizaciones de derechos humanos y todo eso, porque es confusión. Sí, otra de las cosas que ha hecho daño bastante, aparte de la autocensura, es la disposición que han tenido los propios medios, los propios comerciantes, de esconder las cosas, porque algo va a pasar. Y fíjense, en Caracas, en Sabana Grande y en la zona del centro es donde la Comisión Municipal del Municipio Libertador, que defiende los derechos del niño, aplicó los decomisos. En otros estados y en otros municipios
comisiones que son los que aplicarían esto. Fíjense lo siguiente, cuando sale una ley en asamblea, a los 6 meses, la sociedad tiene que decir si la ley fue provechosa. A nosotros nos llamaron de la asamblea preguntándonos que cuál era nuestro reporte acerca de la ley. Si luego de la ley vimos alguna reducción en la violencia infantil. ¿Qué se supone que yo le tendría que responder a esta persona de la asamblea? Sí, mira, la ley fue muy buena, de verdad, ya no hay violencia en los barrios, se la pegaron. Ahí es donde ustedes ven que la ley fue mal concebida. Ojo, con esto Filantropía no está queriendo decir que no hay que cumplirse las leyes. Sí debe existir una regulación y sí debe existir un acceso distinto a contenidos, pero no una prohibición. Una más. ¿Sabes que yo practico Airsoft? Bueno, por lo menos yo sé que paintball se salvó porque es deporte de la exhibición de las Olimpiadas. En cambio el Airsoft, ahorita sí está la cosa mucho más grave. Yo sé que están practicando clandestinamente, algunos practican incluso los mismos militares y funcionarios policiales. Yo sé que tienen que hacer las cuestiones. ¿Cómo está la ley en la continencia? ¿Está prohibido o no está prohibido? Otra cosa antes que me responda. Sobre los torneos, la ley prohíbe los torneos, por lo menos StarCraft 2 acaba de salir. Un juego que ya vendió 1 millón de copias en Estados Unidos. No se puede hacer ningún torneo de esos tipos de estrategias que sea 100% ficción. Nosotros estamos en la misma situación que ustedes, con la pregunta referente al Airsoft y al paintball. El paintball lo practican y aparece en la ley que las maniobras militares o que tienen que ver con se asemejan a ejercicios militares de las Fuerzas Armadas son solo competencias de las Fuerzas Armadas. Pero lo que tiene que ver con las competencias de Airsoft y de paintball fue eliminado del primer proyecto de ley. No sabemos por qué. Pero en la ley que salió al público no dice nada con respecto al Airsoft en específico. Pero sí dice que están prohibidas las armas que representan o son hechas a semejanza de armas del ejército venezolano o de armas del ejército de otros países. O sea, que la ley sí prohíbe de lleno las armas que son réplicas exactas de armas reales de Venezuela o del exterior. Hoy en día eso está avanzadísimo y las armas de compresión de aire son prácticamente iguales a las armas legales y eso sí está de lleno prohibido en la ley. Allí sí, por ejemplo, se llegara a lanzar un operativo para confiscar esas armas, tampoco las pueden confiscar porque en la ley de nuevo nos dice que los decomisos estén previstos. El Instituto Nacional de Deporte ha reconocido como equipo de Airsoft. Sí, y el Instituto Nacional del Deporte junto con esos equipos de Airsoft estuvieron presentes en la asamblea y a ellos en un principio los satanizaron y bueno, le hicieron las 1000 cruces, pero al poco tiempo ellos desaparecieron de la palestra, no se discutió más y eso quedó bajo perfil. ¿Cuál era la otra pregunta? Ya va, quisiera hacer un anuncio. Hay un chico al que me está buscando su mamá en la puerta que no lo puede encontrar. Me habías dicho, disculpa el nombre, Daniel Llanes. Daniel Llanes, si estás escuchando esto, por favor dirígete a la puerta, tu mamá te está buscando. La siguiente pregunta. Cayendo el tema una vez más de las películas, si la ley bélica afecta a los juegos, ¿por qué eso también afecta a las películas de violencia y todo ese tipo de películas que está saliendo ahora? No debe afectar a ninguna película, no debe afectar a ningún anime, no debe afectar a ninguna publicación impresa tipo manga. La ley solamente habla de videojuegos de tipo de software electrónico. No habla de ningún momento de la población otaku ni nada que tenga que ver con los cómics. Ok, amigo, fíjese. Usted sabe, cuando usted dijo lo de la ley propuesta, nada más fueron 2 personas a defender todo este tema. Realmente hay desinformación en cuanto a todo esto. Yo pregunto, ¿por qué no han buscado los medios para informar a la comunidad? Fíjese esto, yo formo parte de un grupo de muchas páginas online que se refieren a promocionar todo lo que se refiere al manga, anime, la animación, los videojuegos aquí en Venezuela. ¿Por qué fue que no se hizo la promoción ni la información? Al principio la publicación de la ley, como muchas cosas que a veces vienen desde el gobierno, no nos enteramos de primera mano. Nos enteramos que fuimos invitados a la primera discusión del anteproyecto de ley. Nos invitaron a la primera, participamos, hablamos, tenemos los videos en los que Filantropía estuvo cuando se discutió la ley. A la segunda discusión nos invitaron
acordaron a una fecha y fue en otra la discusión. Luego cerraron las puertas y la ley fue discutida a puertas cerradas, supuestamente con unos consejos comunales que se estaban quejando de que los videojuegos estaban produciendo violencia en su comunidad. A esa reunión Filantropía no pudo ir porque no nos invitaron en el Congreso. Y lo que dije, referente a que nada más habían 2 personas en la asamblea, muchachos, ustedes no lo van a creer. En esa primera sesión de discusión del anteproyecto de ley, las personas que se pararon a hablar a favor de los videojuegos, en ese momento que teníamos a más de 100 personas de un consejo comunal, al PCV de un lado y al PPT de otro, con un afiche que decía que los videojuegos tenían que ser prohibidos y que tuvieron las ganas de pararse enfrente de las asambleístas para decirles que eran videojugadores y que por eso no eran considerados seres violentos o anormales, fuimos 2 personas. Engelbert Farfán y de persona Darwin Cárdenas. Y con eso no quiero ganar una medalla o una estrellita o una vida más, sino que necesitamos más unión. Sí existen millones de páginas, sí existen tal vez millones de comunidades de videojugadores, pero tenemos que unirnos, tenemos que tratar de expresar una sola idea, que es no a la censura y sí a una regulación. Si todos pensamos en eso y no sembramos la anarquía de todos contra todos, porque yo soy la fundación, o porque yo soy el grupo, o porque yo quiero ser el papá de los helados, vamos a tener unos mejores resultados. Soy el último, ¿no? Bueno, primero que nada me gustaría felicitarlos por el tremendo trabajo. Realmente me sorprendió cuando vi el nombre, no pensé que fuese algo así. Pero así como ustedes, supongo que lo que buscan es concientización en el público de lo que está pasando. Yo quisiera decirles que esto no se trata de los juegos, no se trata del anime, no se trata de los otakus. Esto es simplemente una excusa que está mandando el gobierno para su malísima administración. Así como esto y como muchas otras cosas que todo el mundo ve en televisión, así como tú dices que ellos satanizan el videojuego que te presentaron, ellos satanizan todo lo que venga del extranjero, todo lo que sea americano, todo lo que sea europeo. ¿Cuáles son los ejemplos que el presidente, el gobierno actual se fijan? Cuba, Corea del Norte, que ahí no hay videojuegos. Entonces te hablan de la violencia. ¿Y de dónde viene la violencia? De la gente que está jugando en Wii, en GameCube, en toda esa broma. No, viene de la gente de bajos medios, la gente que está frustrada, la gente que tiene problemas económicos. Y bueno, para no extenderme más, la única preguntita que les quiero decir, ¿qué uno puede hacer? Es decir, ¿hay algún tipo de votación? Es decir, ¿qué puede hacer? Miren, próximamente vamos a presentar ante la Asamblea Nacional y entre la Sala Plena Constitucional un recurso de interpretación de la ley. Ese recurso de interpretación, que es nuestra meta final, va a tratar de modificar la ley por las vías regulares. Ahora bien, ¿qué necesitamos allí? El apoyo y el registro. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que son los consejos comunales que quieren prohibir los videojuegos porque causan violencia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la asamblea? ¿Dónde estaban los videojugadores? ¿Dónde están los dolientes de esto? ¿Dónde está la gente que realmente quiere tener acceso a eso? Entonces mi pregunta sería, en el caso de que nosotros como público, como usuarios, como grupo, quisiéramos hacer una representación o hacer una presencia ante el Tribunal Supremo de Justicia o ante la Sala Constitucional de la Asamblea, ¿estarían dispuestos a hacerlo? ¿Estarían dispuestos a reunirse por reclamar su derecho al acceso a los videojuegos? Bien, todo eso lo vamos a hacer, lo vamos a lograr por medio de Avalancha y por medio de Filantropía. Muchas gracias por su presencia. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, de verdad, que sin palabras, tremendo foro, completamente necesario. Quiero agradecerles personalmente por esto. Yo personalmente estoy unida a esa causa 100%. De hecho, ya había reunido varios amigos que queríamos hacer una organización, no teníamos idea de que ellos existían y ahora que lo sabemos, estamos completamente unidos a esa causa, porque como bien lo dijo Darwin, necesitamos estar todos juntos en un solo grupo para que nuestra voz se escuche más duro y para que nos tomen en cuenta y para que modifiquen esa ley y la apliquen de la manera correcta y no de esa forma desajustada y loca que nos está tratando de imponer.
Muchísimas gracias.